Bien, yo le bendiga a mis hermanos, bendecido. Verdades que el apóstol Pablo nos habla, que han estado ocultos en la Biblia, y esas verdades y misterios que el apóstol habla acerca de los dones, muchos de nosotros en la iglesia no lo entendemos. Hasta el día de hoy muchas iglesias no hemos comprendido y entendido a su totalidad muchos misterios y verdades que Dios le reveló al apóstol Pablo en cuanto a los diferentes dones que hay en la Biblia, en el libro de Corintios, a las iglesias. Muchos hablan don de lengua, muchos tienen el don de lengua, otros no lo tienen. Pero hoy vamos a enfatizar el don de lengua, el don de lengua y el mal uso que hoy en día las iglesias se le dan al don de lengua. Así que comencemos el mensaje para la gloria del Señor Jesucristo. La palabra don de lengua aparece en la Biblia como primero un órgano físico que es una parte del cuerpo del ser humano donde nosotros podemos hablar y comunicarnos, que es la lengua dentro de un punto de vista físico y literalmente hablando. La misma palabra de Dios en la Biblia también nos habla el don de lengua como un don que Dios concede a una persona específico para poder hablar un idioma que no conoce o varios idiomas que no conoce y que esos idiomas son idiomas entendibles a través de las naciones. Son personas que hablan múltiples idiomas en las naciones y que son entendibles según las personas que viven en cada nación. Ahora, es bien importante comprender que la palabra don de lengua, ¿verdad? Aparte de un don en el griego, que es la mejor manera de poder comprender las Sagradas Escrituras en la versión escritural original al griego. En el griego, la palabra lengua significa glosa, glosa, que su significado viene siendo idioma, algo que es entendido. Cuando nosotros vamos y vemos las noticias internacionales, vamos a Japón, vamos a China, vamos a Australia, vamos a muchas naciones, vemos que muchas naciones hablan diferentes idiomas, que para nosotros no es muy entendible, pero para las naciones que hablan su propio idioma, unos con otros, son entendibles, porque ellos mismos se entienden. Como por ejemplo, Puerto Rico habla español. Pues nosotros en las iglesias en Puerto Rico, al hablar español, entendemos unos al otro. Estados Unidos, entre Estados Unidos y entre Puerto Rico se habla bastante inglés. En Estados Unidos se habla inglés. Pues para los americanos, unos con otros se entienden el mismo idioma que se habla inglés. De manera que podemos decir que la palabra lengua como don de Dios viene siendo del griego, se interpreta como glosa, que significaría idioma. Idioma, ¿ves? Muchos pensamos que la palabra lengua es hablar lo que hoy en día se le conoce como rabababa, 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 kimba, kimba, soto, doco, 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 raca, saca, raca, ¿ves? Pero eso no es lengua. Eso no es lengua. La verdadera lengua, el verdadero don de lengua tiene que ver con la palabra glosa que se interpreta como idioma. Un idioma como el portugués, como el inglés, como el portugués, como el Japón, como el chino, como Inglaterra, como en Italia, como en diferentes naciones, tienen su propio idioma, pues así mismito es el don de lengua. Dios da el don de lengua a las iglesias para que Dios hable a otras iglesias, a otras personas a través de las naciones. Quiero enfatizar bien importante que en las iglesias de hoy, muchas iglesias no conocen lo que es el don de lengua y lo interpreta como balbuceo. Balbuceo viene siendo rababá, 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 y no se dice rababá. Bababá, bababá, como muchos interpretan y dicen, ¿verdad? Dicen
ra, ba, y siguen por ahí con el ba. ¿Qué significa ra, ba? Te voy a ser honesto, muy sincero y muy honesto. Muchos pueden decir, bueno, Dios lo sabe, porque la misma Biblia, Pablo nos dice que son misterios que se habla ante Dios, pero Dios no habla este tipo de misterio. El misterio en las lenguas son muy diferentes a lo que es idioma. Es muy diferente. ¿Ves? Pablo enseña a las iglesias a interpretar idiomas. ¿Ves? No a interpretar lenguas que pertenecen a Dios. Y como pertenecen a Dios, pues hay que dejárselo a Dios porque son misterios. Los misterios, hablando misterio con Dios, son cosas que Dios quiere hablar, como Pablo nos dice, y se interpreta entre Dios a sola, Dios y nosotros a Dios, pero no tienen la interpretación humana. Muchas personas que hablan este tipo de lengua así, rababababa, ¿verdad? Rababa, como también mucho soja, sojama, laya, sojamalaya. Voy a ser honesto. Hay lenguas que si son idiomas tienen interpretación, pero lo que se habla muchas veces hoy en día en las iglesias, como por ejemplo, rababababa, ¿qué significa rabababa? Voy a ser honesto y voy a ser sincero. Lo que significa rabababa significa, te voy a decir lo que significa, es un disparate. ¿Ok? Quiero que lo entiendan bien. Rabababa significa un disparate. Eso es lo que significa. Rabababa. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, yo como ministro de Dios, entendiendo bien y llevando años, escuchando a mucha gente hablar en esas lenguas, voy a ser muy honesto también, de acuerdo a lo que hablan muchas iglesias, ¿verdad? Lo que muchas iglesias están queriendo decir es esto. Aba. ¿Ves? Y aba significa padre. ¿Ves? O papito, como quieran decirle, padre o papito. Mayormente pues se entiende mejor como padre, que es la mejor forma correcta. Padre, ¿ok? La diferencia entre rabababa, la diferencia entre rabababa, sojama que soje, sokama, ok. A diferencia, aba, es muy grande. La diferencia entre rabababa y entre aba es muy diferente. Aba significa padre, ¿verdad? Papá o padre. Pero rababababa significa un disparate. ¿Ok? Significa un disparate. No tiene un idioma. No tiene un idioma. Entonces, la diferencia entre las lenguas de la congregación de Pentecostés y las lenguas que el apóstol Pablo está exhortando a las iglesias de Corintios son muy diferentes. Repito, la diferencia entre las lenguas que Dios habló en Pentecostés es muy diferente a la que Dios habla a través del apóstol Pablo exhortándole a las iglesias de Corintios. Como por ejemplo, vamos a ir a Hechos capítulo 2,
versículo 7, Hechos 2, 7 hasta el 11, dice de esta manera: y estaban atónicos y maravillados, diciendo, mirad, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en el que nosotros hemos nacido? Partos, medos, elamitas, Capadocia, Pontos, Frigia, Panfilia, África, romanos, los romanos, cretenses, árabes, etc. Habían personas que afuera lo oía hablar a la congregación de Pentecostés. Los oía hablar en su propio lenguaje. Si alguien en la iglesia hablaba chino, por ahí afuera, alguien, si era chino, los entendía. Si dentro de la congregación de Pentecostés, de esos 120 que estaban reunidos, hablaba africano, alguien que tuviera afuera, en el mundo exterior, en la parte de afuera, si hablara y entendiera africano, lo entendía. Pero la realidad que Pablo nos quiere enseñar es que la palabra rabababa es un disparate, más la palabra aba significa padre, que ahí significa glosa, que significa idioma entendible. La mayor parte de las iglesias, volvemos otra vez al libro de Corintios, un momentito, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 hasta el 3, Corintios, 1 de Corintios 14, 1 al 3, dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Muchas iglesias no están hablando idioma y muchas veces se justifican en hablar un disparate, se justifican y dicen, yo estoy hablando misterio. Y para que Dios entienda esos misterios, Dios no puede hablar cuando una persona está hablando un disparate. Es imposible que Dios hable y diga, así dice el Señor. Y la quiso camaya, se raba sequiribisohaba, y rabababakiva, y requimando, sorrabababa, dice el Señor. Imposible que Dios hable con un disparate. Dios no habla con un disparate. Dios no puede hablar con un disparate, más Dios sí les estaba diciendo a Pablo que puede hablar cuando hay un don que tiene que ver con idioma. Idioma entendible, que cada nación oiga su propio idioma y diga, wow, sí, es verdad, este japonés está hablando español porque yo soy puertorriqueño y yo entiendo. Wow, este portugués está hablando inglés porque yo soy americano y yo entiendo el inglés. Eso es lo que es idioma y lo que es el don de lengua, viene siendo idioma entendible. Ahora, ¿qué diferencia hay escuchen bien, entre el día de Pentecostés, del remanente de Pentecostés, de esos 120 que estaban hablando lengua porque se le había dado la promesa? Después de la muerte de Cristo se le había dado la promesa de que muchos de ellos recibirían ministerios, recibirían señales y milagros como, por ejemplo, sueños, visiones, el don de lengua, profecía, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Es que en Pentecostés, escuchen bien, en Pentecostés, las lenguas que se hablaban tenían interpretación. En Pentecostés las lenguas que se hablaban tenían interpretación. Entonces, en el tiempo de la iglesia, cuando Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios, Pablo las exhorta a estas iglesias porque aquí en Corintios, en las iglesias
de Corintios no había interpretación, ¿ok? No solamente que no había interpretación, no solamente que no había interpretación. Pablo decía, no hay revelación y no hay doctrina. No hay revelación y no hay doctrina. ¿Qué tú me estás queriendo decir? Tras que no hay idioma, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué Dios está hablando? Cuando Pablo dice en el versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy con vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovecha si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina? ¿Qué Dios me puede estar hablando? Porque número uno, no es idioma, y número dos, ¿qué Dios me puede estar hablando? Nada me está hablando. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo en estas iglesias. No había interpretación para que alguien la interpretara, y no había doctrina, no había tampoco ciencia, no había revelación, no había profecía y no había doctrina ni revelación. ¿Van entendiendo? Ok. Vamos a comenzar a leer otro pasaje de la Biblia, ¿ok? Vamos a ir un momentito al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9, dice, así también vosotros, si por la lengua no tienes palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decéis con lo que se va a decir? Porque hablaréis al aire. Rabababa. Y yo les estaba diciendo que rabababa no es idioma. Y no podemos decir, Dios entiende, Dios entiende, es un misterio de Dios, es un misterio de Dios, es un... No. Porque Dios no habla cuando es un disparate. ¿Entiende? Entonces, ¿quién habla? El hombre. O posiblemente los demonios pueden hablar. Y eso es un problema muy serio, hermano. Así también vosotros, versículo 12, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poderla interpretar. Ahora, presten atención en el versículo capítulo 19. Vamos allá al versículo 19. Dice, pero yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo nos está enseñando, yo en la congregación con ustedes, yo prefiero hablar, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. En otras palabras, de Pablo, ¿qué quiere decir, ama? Dios tiene palabra para ti. Dios tiene palabra para ti. Ya está, 5 palabras con entendimiento y al lenguaje tuyo, al idioma que cada uno tenga, que entienda. Que 1,000 palabras en lengua desconocida. Bien importante, porque aquí sigue Pablo diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es bien importante lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Pablo dice que las lenguas son por señal. Entonces, ¿qué significa señal? ¿Qué significa señal? Vamos a ir a Corintios, al contexto. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Presten atención en el versículo 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Ok, ¿quiénes son los judíos? Los judíos era el pueblo de Dios. Los judíos le decían a Dios, a Cristo, bueno, para yo creer en ti, dame una señal, una evidencia de que tú, Dios, está hablando. Los judíos pedían señal para que Dios le hablara y ellos pudieran creer, porque ellos eran incrédulos, ¿verdad? Entonces aquí es lo que Pablo dice, que pedían señal, ¿sí? Señal, dame una señal del cielo, dame una evidencia que tú estás hablando para entonces yo hablar a otras personas, manifiéstate, porque ellos eran incrédulos. También dice Pablo que los griegos, que eran paganos, los griegos eran paganos, ellos pedían, pues, ¿qué dice aquí? Los griegos buscaban solamente sabiduría, ¿ok? Ahora, esta misma palabra de señal que Pablo habla, aquí regresamos otra vez a Corintios, cuando Pablo está diciendo, así las lenguas son por señal para los no creyentes. Lo que Pablo está diciendo es que las lenguas es una señal que solamente sirve para la persona que no es cristiana, para que Dios le hable a las personas que no son cristianas. ¿Ves? El don de lenguas, que significa idioma entendible, ¿verdad? El don de lengua eran por señal. ¿En qué sentido era por señal? Pues vamos a seguir leyendo. Dice Pablo aquí. Así que las lenguas son por señal, no al cristiano. Cuando dice Pablo no al creyente, es no a la iglesia, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a la iglesia. La profecía es que Dios hable a la vida espiritual de la iglesia. Y Pablo continúa, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, no dirán ellos que están locos, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Lo que Pablo está enseñando es a la iglesia de Corintios, que el don de lengua no es, escuchen, no es para la iglesia misma, no, sino que es para que Dios hablando a la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia tenga un don de lengua, pues Dios puede hablarle a un pagano, a un extranjero o un pagano. Aquí puse la palabra de pagano. ¿Ve? Eso es lo que Pablo está enseñando, que era por señal. Era por señal. ¿Por qué? Porque los judíos pedían señal. Muéstrame una evidencia. Pues entonces Dios quería mostrar pruebas y evidencia a través de la iglesia para que Dios le hablara al pagano, al inconverso en las naciones. A las naciones que tenían diferentes idiomas. Yo puse aquí la palabra idioma incorrectamente. Significa idioma. Ok, ahora está mejor. ¿Ven? Entonces Pablo dice que el don de la profecía es para nosotros, la iglesia. Ahora, bien importante comprender, porque Pablo en el versículo 19 dice, pero yo a la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Ok, Pablo dice eso porque Pablo es misionero. Pablo, al ser misionero, se comunicaba con muchas naciones y él tenía que interpretar y hablar
numerosos idiomas para que lo que Dios hablara, muchas naciones que tengan diferentes idiomas puedan entender lo que Dios quiere hablar a través de Pablo el apóstol. Hoy en día la iglesia está hablando mucho rabababá, que es un disparate, y no hay interpretación. Y muchas veces hablando el rabababá, ¿verdad? Dice, así dice el Señor. Y no todo lo que así dice el Señor, Dios está hablando. Cuando Pablo está diciendo que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento en el idioma que nosotros ya conocemos, está queriendo decir que hoy en día la iglesia, el don de lengua no se usa para la misma iglesia, sino que nosotros podemos hablar nuestro propio lengua, nuestro propio idioma, para que cada uno nos podamos entender. Y Pablo nos está enseñando que el don de lengua, que son múltiples idiomas, no es para la misma iglesia, sino para los extranjeros, para naciones extranjeras. Vamos entendiendo. Son para la gente que Dios quiere dar una palabra, y cuando Dios le da a la iglesia un don de lengua, alguien tiene que interpretarlo, o la misma persona interpreta o otra persona interpreta para que otra persona que es extranjero, que vivan en diferentes naciones, pueda escuchar lo que Dios quiere hablar. Eso es lo que Pablo está hablando. Ahora, nosotros la iglesia hablamos en lengua, pero Pablo dice no. Hoy en día no podemos hablar en lengua porque las lenguas es para gente extranjera y es por señal, para que ellos les sirvan por señal de que Dios está hablando aún en su propio idioma. Pero nosotros cuando Dios vamos a hablar y vamos a profetizar, por eso es que Pablo enfatiza la palabra profetizar, y se profetiza al lenguaje de uno. No se profetiza no, se profetiza en el idioma nuestro. ¿Ve? Eso es lo que Pablo está enseñando, la diferencia entre profetizar y la diferencia entre, llamamos, el don de lengua. Bien, vamos a pasar un poquito más adelante. Bien, vamos a pasar al capítulo 12, un momentito, pasen conmigo al capítulo 12, versículo 28 hasta el 31. Capítulo 12, 28 hasta el 31, dice Pablo, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo le está respetando los dones que Dios le había dado a ella, a estas iglesias. Hay que comprender que estas iglesias, eran congregaciones de iglesias que estaban mezclados con, por ejemplo, gentiles y judíos. ¿Ok? Estas iglesias estaban mezcladas con gentiles y judíos. Nosotros somos los gentiles, la iglesia actual, lo que somos salvos por la fe y justificados, pero todavía quedaban judíos con conocimiento de la ley y los mandamientos de la ley de Moisés todavía. Entonces, esto es bien importante comprender, porque Pablo, su mensaje era mayormente para los gentiles, pero Pablo trataba de que muchos judíos que creían en las lenguas, que creían en las profecías, el interés de Pablo es que estos judíos entendieran la verdad del evangelio, entendieran la verdad, el misterio del evangelio, y no solamente los dones de lengua. Pero fíjate, en el versículo 31, como le estaba leyendo, dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más
excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? ¿Cuál es? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Vamos a ir al capítulo 14 nuevamente de Primera de Corintios. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Ok. Versículo 37. Versículo 37. Dice de esta manera: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son los mandamientos del Señor. Mas el que ignore, pues ignore. Pablo aquí les está hablando a los profetas, ya no le está hablando a la iglesia. ¿Por qué Pablo aquí le está hablando el mensaje principal a los profetas? Porque muchos de estos profetas eran los responsables. Vamos a ir un momentito a la segunda carta de Corintios capítulo 11. Segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estoy leyendo segunda carta de Corintios 11 versículos 13 y 14. Cuando Pablo escribe aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 14, 37, y le habla directamente a los profetas, diciéndole a ellos, solamente a ellos, le está diciendo: si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo les estoy hablando son los nuevos mandamientos. Escuchen bien. Son, número uno, los nuevos mandamientos, ¿verdad? Mandamientos del Señor, ¿verdad? Número dos, son las revelaciones de Dios que Dios le da a Pablo para las iglesias, tal como Pablo lo está expresando en la misma primera carta de Corintios. Vamos a ir otra vez. Capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Pablo le está hablando a estas iglesias las revelaciones de la salvación, del Evangelio, que le fue dado a Pablo de una manera progresiva, no de un sopetazo rápido, progresivamente. Pablo está hablando a estas iglesias. Y Pablo, aquí mismito, en 1 Corintios 14, 37, les habla a los profetas. Y le está diciendo: ustedes tienen una influencia muy grande sobre estas congregaciones. Sí, ustedes los profetas, ¿verdad? Porque estos profetas que anuncia Pablo, son profetas que estaban sometidos bajo la ley y no la gracia, y conocían solamente la ley de Moisés y los mandamientos. Pablo no, Pablo daba la profecía para la iglesia, el misterio de cómo la iglesia va a ser salvo por la fe, justificado por la fe. ¿Ves? Es muy diferente. Y Pablo entonces responsabiliza a estos profetas y le dice: si tú fueras un profeta de verdad, ustedes entenderían que yo, Pablo, estoy hablando por revelación de Dios los nuevos mandamientos para la iglesia. Y no son lo que ustedes están enseñando. ¿Por qué razón? Pues vamos otra vez a la segunda carta de Corintios 11. Segunda carta de Corintios 11, versículos 13 y 14. Dice Pablo: porque estos son. Pablo no dice podría ser, quizás lo sea, puede ser, tal vez, posiblemente, a lo mejor, quizás, a lo mejor, quién sabe. No, Pablo dice
estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quiénes eran los responsables de que estas iglesias estuvieran desordenadas en don de lengua, que no hubiera interpretación, que hubieran falsas profecías? ¿Quiénes eran los responsables? Pues Pablo dice, ellos. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios 14:37, ustedes, si tuvieran la revelación de Dios, entendería que yo estoy dándole las revelaciones del Espíritu Santo correcto. Estos falsos profetas y apóstoles eran los responsables de poner a estas iglesias patas arriba, con un desorden, que no había orden en las iglesias. Y Pablo se los estaba diciendo, y son los mismos falsos profetas y apóstoles que estaban encima de Pablo, en oposición a Pablo, en su ministerio. Ahora, Pablo continúa aquí en la primera carta de Corintios 14. Aquí en la primera carta de Corintios, vamos para el capítulo 15. Vamos para el capítulo 15 porque ya en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 31, Pablo dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino mejor, excelente. Pablo les dice en el capítulo 12, versículo 31, sigan ustedes con los dones, con las lenguas, con sus profecías, no hay problema, sigan. Pero Pablo también dice, yo os muestro a ustedes un camino excelente, mejor que eso. Yo les muestro a ustedes un camino mejor y excelente de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuál es ese camino? Vamos para el capítulo 15. Vamos para el capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la creísteis, es en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, recibí del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo aquí, en lo que yo acabé de leer, repito, Pablo el apóstol aquí, en lo que yo acabé de leer, está diciendo y habla de sepultura. También Pablo habla y enseña que habla de escritura. Pablo también habla diciendo aquí de perdón de los pecados, perdón de los pecados. Perdona que vaya muy rápido, cuando escribo rápido no escribo muy claro y muy entendible. De sepultura, también Pablo habla de resurrección. También Pablo habla de más. ¿Qué más habla Pablo? ¿Qué más? Resurrección conforme a las Escrituras. Ok, está bien. Pablo habla de sepultura, escritura, perdón de pecado, perdón de pecados, ok. Habla de sepultura, perdón de pecado, resurrección. Bien, Pablo está enfatizando con esto, que esto que está aquí, esto es el evangelio. Y vemos un sinónimo a esto, como un sinónimo, ¿verdad? Un sinónimo en Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante, como un sinónimo, un equivalente.
Pablo le está diciendo a ellos, a esta iglesia, procuren hablar en lengua, sigan profetizando con sus dones, pero yo os muestro un camino mejor excelente. Y es el Evangelio. El Evangelio. Pablo les estaba diciendo a ellos, hay algo mejor que eso. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo en estas iglesias eran balbuceos, pero no había don de lengua. Ahora Pablo enseña algo mejor. Pablo enseña algo mejor, que es el Evangelio. Vamos a hacer otro mensaje para continuar con Evangelio, conforme a esta misma enseñanza de los dones de lengua, porque es que no me da tiempo para hacerlo completo hoy.